Ser Cultural, con Ana María Lucas. Ana María Lucas, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bienvenida una semana más, los miércoles, a este ratito de radio que dedicamos a hablar sobre cultura, sobre lenguaje, pero hoy tenemos un invitado, eso sí, vía telefónica, porque nos vamos a trasladar hasta Granada. Ana María Lucas, te presento a alguien a quien admiro mucho desde hace unos meses, con el que me duermo muchas noches con los cascos puestos. Él es profesor de instituto, Juan Jesús Pleguezuelos. Hola, ¿qué tal, Juan Jesús? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El profesor inquieto, como te conocen. Sí, ya he visto vídeos y tal, y desde luego es un as, ¿eh? Encantada de conocerte, Juan Jesús. Muchísimas gracias, el gusto es mío. Vamos a contar la historia de Juan Jesús rápidamente. Yo lo conocí porque me gusta la historia, me gusta descargarme podcast de historia. Aquí, lógicamente, tenemos a Ser Historia como un referente dentro de la cadena Ser en podcast de historia. Y por casualidad llegué a Historia con el móvil y me descargué un podcast. Y me salió este profesor que, sobre todo, con estos podcasts de historia con el móvil y el podcast Historia de España, lo que quería era dirigirse a sus alumnos. ¿Verdad, Juan Jesús? Todo empieza, toda esta aventura empieza cuando tú te das cuenta que una forma de llegar a tus alumnos es grabar unos podcasts y que ellos se los descarguen y les sirva de repaso a la asignatura de historia. Así es. El medio me parecía irresistible, o sea, me parecía muy adecuado para la enseñanza, para lo que yo estoy haciendo en historia. Además, los alumnos que siempre están con el móvil, era una manera de enseñarle a los alumnos que, oye, que el móvil bien usado, y esto hay que subrayarlo, puede ser magnífico y puede ayudarte a estudiar y puede ayudarte a aprobar selectividad. Y era tantas ventajas las que veía en el podcast que digo, aquí me tengo que adentrar y meterme de lleno. Además, hace 4 años pues, todavía no se hacía esto que estoy haciendo yo ahora, pues hace 4 años no se hacía. Y por eso me sumergí en este mundo. Uh-huh. Y se te ha ido de las manos, como aquel que dice, en positivo. Sí. Hay que ver la cantidad de seguidores, la gente que lo escuchaba. La repercusión es tremenda. Sí. Así que un poquito sí. Claro, te diste cuenta que además de tus alumnos, ese podcast empezaba a descargárselo mucha otra gente. Sí. Y ahora, ¿en qué número de descargas estás? Porque creo que estás batiendo récords. Sí, efectivamente. Poco a poco vas viendo que digo, no, un momento, si yo tengo 60 alumnos, si tengo 100 alumnos, ¿por qué tengo 300 descargas? ¿Por qué tengo 400? Y eso va subiendo. Los meses pasados, durante los meses de selectividad, llegaba a tener más de 30.000 descargas al día. Jolín. Ahora mismo estoy, creo que en unas 12.000, porque mi podcast, mi podcast principal ya forma parte de Podium, entonces ellos tienen ahora las estadísticas las tienen ellos, pero ahora mismo creo que tengo un mínimo de unas 12.000 descargas diarias. Eso es una barbaridad, para los que más o menos manejamos datos de podcast, que aquí también los programas luego se convierten en podcast, y además estás en Podium Podcast de aquí, de la casa, de la cadena SER, por lo tanto estás ya jugando en la élite. Sí, con los grandes. Grandes. Ana, me recuerda también lo que tú me has dicho muchas veces, la necesidad de vocación para esta profesión. Claro, sí, lo que nos encanta a todo el mundo de ti, Juan Jesús, es con el entusiasmo que tú transmites. Eres un gran comunicador pedagógico, porque eso les llega muchísimo a los alumnos, mucho. Yo que he sido maestra, pero especialista de lengua y literatura, lo importante era saber llegar a ellos, hacerles las cosas muy amenas. Y una cosa que hemos hablado muchísimas veces, tú, Alfonso y yo, ha sido que tenemos que tener una estructura, no una metodología completamente encorsetada, no. Has hecho magníficamente incorporar nuevas técnicas, que es una técnica de estudio. De la manera que tú lo haces, pero lo haces de una manera tan amena y sabes comunicarlo también, que se queda muchísimo más utilizando estas nuevas métodos que tenemos a nuestro alcance, como es todos los medios digitales que tenemos ahora. Pero lo que quería decir es lo que tantas veces hemos comentado, Alfonso, que tenemos que tener
unas estructuras mentales de cómo se divide la historia, porque la gente no sabe distinguir la Edad Media del Renacimiento, y por lo menos saber no las fechas exactas me parece a mí, y si no que me corriges tú, Juan Jesús, que eres el experto en eso, pero sí los hechos que hacen cambiar, no de un día para otro, las etapas de la historia, que eso es aplicable a todo, al arte, a la literatura, a todo el ámbito de la vida y del conocimiento. Por eso es lo que me encanta de ti, que sabes estructurar muy bien eso. A mí un comentario que recibo mucho y que me encanta, que me lo dicen muchas veces, gente que no es estudiante, que me escucha, pero que siempre me dice, gracias a tus podcasts he conseguido rellenar esas lagunas, esos huecos que tenía sobre la historia, esas dudas que no me explicaron, o que yo no atendí, o que tal. Y eso me lo dicen mucho, ¿no? Que consiguen estructurar un poco, pues, gracias a lo que yo estoy contando en el podcast. Claro, si es que todo hoy día tiene que tener una infraestructura, si no las cosas caen. Claro, en todos los aspectos. Juan Jesús, además tú, además de que te apasione la historia, porque todo tiene que empezar porque te apasione a ti, y a Juan Jesús le apasiona la historia. Tiene un podcast sobre la vocación que es genial. Sí, también, pero claro, él también reflexiona mucho efectivamente sobre el sistema educativo, sobre las metodologías que tienen que llevar a cabo los estudiantes. De hecho, tienes un libro como una historia en el que cuentas un periplo mientras has sido profesor interino, que has conocido muchos institutos, haces una reflexión en torno a ese recorrido, que también era un recorrido tuyo de aprendizaje como profesor, y dices que sacas lo malo y lo bueno del sistema educativo. ¿Qué es lo más urgente que habría que solucionar en el sistema educativo, Juan Jesús, en tu opinión? Me he hecho a temblar con estos temas, porque realmente es un tema al que le doy mucha vuelta y nunca llego a encontrar, nunca llego a saber cuál es la respuesta correcta, cuál es el método correcto, cuál es qué habría que hacer. O sea, mira que le doy vuelta e investigo por mi cuenta, pero realmente cuando oigo esta es la solución, esta es la otra solución, siempre me entran dudas. Yo voy a decir una cosa que sé que no voy a arreglar nada, porque lo que voy a decir es muy general, pero a la vez creo que es importante. Pasa que, por ejemplo, ahora mismo la sociedad está cambiando a un ritmo vertiginoso, las cosas van muy rápido, y el sistema educativo no va al día de los cambios, y deberíamos estar preparando a nuestros chavales para la sociedad del 2025 y del 2030, y no vamos con retraso. El sistema educativo va con mucho retraso, se mueve muy lento, avanza, progresa, pero va lento lo que es la estructura. Luego te va a la base y hay profesores que por su cuenta están emprendiendo y sí van al día, pero como sistema se mueve lento. Y ese es el problema que veo. Yo, antes de despedirte, porque sé que ahora mismo tienes clase y no te queremos interrumpir más, Juan Jesús, fíjate, una pequeña reflexión. Luego con Ana seguiré haciendo algunos comentarios al respecto, pero Juan Jesús, yo recuerdo cuando estudiaba historia en el instituto, yo soy del 82, estudié en el instituto... Yo igual. También eres del 82, mira, somos del mismo año. Del instituto, pues eso, del 96 al 2000. Yo recuerdo cuando estudiaba historia, primero, ahora mis compañeros que acabaron el instituto, acabaron sus carreras universitarias, están con sus trabajos de ingenieros, de abogados, de médicos. Juan Jesús, no saben nada de historia, son unos auténticos analfabetos de la historia, y creo que algo falla ahí en el sistema, pero sobre todo, yo recuerdo, y cojo ahora los libros de segundo de BAD, me leo esos textos y digo, con razón, pero si me cuesta hasta entenderlos ahora. Creo que habría que cambiar todo. Es que hay que cambiarlo todo, porque la historia bien contada, como tú lo haces, es apasionante, es como una película. Se podría hacer muy atractiva. Y ahora, Juan Jesús, no sé si ha cambiado el tema de los textos, pero cojo la restauración borbónica. Pero eso es infumable. Podría contarse de otra manera. Pues tengo una mala noticia, y creo que en ese sentido yo creo que sigue un poco igual. O sea, lo que es los libros de texto siguen un poco igual, pero bueno, yo creo que ahí también los profesores tenemos que hacer esa labor de entusiasmar, porque vamos, como has dicho, yo no concibo a mí que me dicen que cuando me dicen que la historia es un coñazo, que es aburrida, me cuesta, no lo entiendo. O sea, no puedo entender que alguien me diga que la historia es aburrida, porque me cuesta mucho entenderlo. Pero bueno, supongo que también ahí los profesores tenemos que hacer esa labor de entusiasmar, porque es que es muy entretenida, claro, es muy divertida y apasionante. Entonces, siempre digo, ¿no?, que la realidad supera la ficción, y que hay procesos históricos que le dan
20 patadas cualquier serie de Netflix que veamos. Y bueno, ahí entiendo que a lo mejor es labor nuestra de los profes que Ahí. fomentar el Según lo comuniques, si el profesor es bueno, seguramente tus alumnos sabrán historia, seguro, porque tú, por lo que veo, usas un método ecléctico, coges lo mejor de cada metodología, lo mismo lo haces por inducción que por deducción, que sintetizas, que un método ecléctico de lo más y que incorporas las nuevas tecnologías, que eso es lo que gusta, porque es lo de nuestra época. Y luego que es muy psicólogo, Juan Jesús es muy psicólogo. Eso es, sabe porque muy bien llegar a los sabe niños. que los alumnos que se enfrentan a selectividad están, perdónenme la expresión, están acojonados. Y él sabe decirles... Sí, bajarse al nivel de los alumnos, saber empatizar con ellos. Empatizar, eso es, ponerse en su lugar. Cuando les habla de la vocación, además, creo que eres una buenísima persona, porque les dice, tú fíjate, les dices tú, en lo que a ti te gusta, y descubre cuál es tu vocación. Esa es tu vocación, lo que a ti te interesa, y entonces ya busca la carrera que encaje ahí, si no tienes lío donde estudiar, de lo que estudiar. Y entonces les dice, y lo que puede ayudar a los demás. También. Y eso me encantó. Esa frase tuya me gustó muchísimo, porque verdaderamente lo haces todo con mucho más entusiasmo si no te lo quedas para ti, si sabes proyectarlo a los demás. Juan Jesús, ¿qué proyectos tienes? Seguro que tienes algo en la cabeza. Tengo 1000 proyectos. Ahora mismo, por ejemplo, me he metido en una red social nueva que se llama TikTok, donde básicamente hay niños, y estoy aplicando, pues, haciendo vídeos de historia para esa red social. Niños donde hay niños de primero y segundo de la ESO, y estoy teniendo también bastante repercusión en esa red social, estoy preparando en enero sale mi libro Como una historia, va a salir publicado por Planeta en enero. Ajá. Y bueno, pues más podcasts, seguir en este mundo. O sea, es que son tantas cosas las que tengo ahora mismo rondando la mente. Pues ahora le contaremos a todos los oyentes y también a través de nuestras redes sociales cómo te pueden seguir. Juan Jesús Pleguezuelos, que estás en un instituto de Granada en estos momentos dando clases. ¿En cuál? En el Virgen de la Nieve, sí. En el Virgen de la Nieve. Virgen de las Nieves. Pues enhorabuena a los alumnos que tienes, porque Desde han tenido luego. mucha suerte con el profesor de historia que les ha tocado. Juan Jesús, un auténtico placer haber charlado contigo estos minutos y sigue así, porque yo ya te digo, muchas noches me duermo con tu voz en el podcast repasando un poquito lecciones de historia. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Jesús. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias de corazón, de verdad. Gracias. Teníamos que despedir a Juan Jesús, que tiene clases ahora en ese instituto de Granada, pero de verdad creo que como bien dice Juan Jesús, la educación, al ser un sistema público de la administración, pues también peca de lo mismo que peca la administración pública en general: la lentitud, la poca capacidad para adaptarse a los cambios. Y eso es un problema, Ana. Sí, pero es que la educación es muy compleja y no existe solamente... Tendríamos que globalizar todas las asignaturas. Eso sería, pero eso es un trabajo muy arduo. Se podría hacer, porque la historia lo engloba todo. Sí. Ahí van los cambios lingüísticos y van los cambios científicos y todo lo que se estudia. Por ahí iría la cosa. Iría por ahí, era globalizar la enseñanza. Pero mira, y sobre todo fijarse mucho en la vocación de los profesores, porque claro, hay profesores... Y que yo me he encontrado con oposición... pocos, entre mis compañeros, desde luego, no he encontrado a nadie que fuera un peñazo ahí, que no se le... Pero no, este señor tiene este éxito porque comunica muy bien, porque sabe llegar a ellos, porque empatiza, se sabe poner en ellos y entonces lo cuenta también, claro, y lo estructura también, que tú te enteras, porque yo tengo muchas lagunas históricas y sin embargo... Y sobre todo, Ana, con él se entiende de maravilla todo. Él ha hecho una cosa muy sencilla, que ha sido ponerse en el ordenador de su sí, casa. Además todo lo hace muy sencillo. Sí, es lo importante, que eso es un mérito. Claro. Es que a veces, por ser más ampulosos, nos creemos mejores. No, hay que ser sencillo. Pero incluso en la metodología, él ha cogido el ordenador de su casa, la webcam, claro, eso lo puede hacer cualquiera. Al principio incluso yo creo que utilizaba el micrófono del propio ordenador, ahora porque la calidad ha mejorado mucho, porque se habrá comprado el sí, chico, porque ¿no? hay algunos que yo no los, no, los oigo muy bajo. Ahora pero sí, ahora ya tiene el micrófono sí, y tal, sí. Y se escucha mucho mejor, una calidad muy conseguida. Entonces, él simplemente delante de su ordenador se pone durante unos 10 minutos a desarrollar un tema, el resumen de un tema. Fíjate qué sencillo.
Pero claro, él primero ha observado que los chavales están todo el día con el móvil y dice, pues si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Yo voy a meterme en su móvil y a través de ese móvil colarme. Les estás ahorrando tiempo de estudio, les estás aclarando ideas. Fíjate qué sencillito. Se lo estás haciendo pasar muy bien. Bueno, pues está triunfando en las redes Hombre, sociales. sí, Planeta le va... Pero hasta fuera de España, Sí. Porque yo he oído comentarios de Centroamérica y Sudamérica. Muchísima gente le escribe, mucho. Y lo que volvía, y esta conversación que nos ha quedado un poco fugaz porque el tema merece detenernos y claro, nos hemos acercado a él. Sí, pero ni él tenía tiempo, que No, menos tiempo ni tenía en la él. y en la radio tampoco se puede profundizar a esos niveles, pero desde luego, Ana, desde el momento en el que los profesores son funcionarios, y no digo que no sea la forma que tengan que ser contratados por el Estado. Seguramente sea la mejor y la más objetiva. Pero el momento que un profesor ya es funcionario, pues lógicamente un profesor puede relajarse. Puede relajarse. Pero normalmente es una profesión muy vocacional. Yo he conocido a poca gente que se relaje porque es algo que te engancha, porque trabajamos con personas. Entonces, Ya, sí. al trabajar con personas puede caerte un alumno regular que no se lo debes de hacer ver. Pero al trabajar con personas es difícil que no te enganche si tú tienes una vocación. Es que se debía de hacer, antes de ingresar en el cuerpo del Estado, los profesores, más un examen de psicología. Ya, pero eso no es objetivo. Y de qué metodología va a llevar, Ya. porque los conocimientos están escritos en todos sitios. Lo importante es saberlos transmitir. Que sí, que yo no era una crítica generalizada No, ni no, muchísimo ya, menos. pero- De hecho, fíjate, Sí, pero que es verdad que nos relajamos en todos los trabajos. En todos. Y los médicos y Todos. todo. Eso no quiere decir que lo hagan mal, pero se va perdiendo un poco el entusiasmo porque te vas cansando. la rutina es... Este chico es muy joven, desde luego. Y ahora, este llegará muy lejos porque Sí. sabe comunicarle muy bien. y la pasión, si en la vida la le echas pasión, pasión a las ese cosas. entusiasmo que tiene. Ana, fíjate, otra cuestión. Esto quiero que me lleve para cerrar también el programa de hoy, a recordar a otro profesor que se caracterizaba por su pasión. Es Jesús Carnicer, Sí, que nos dejaba el sabía. pasado viernes. Profesor que él era químico, pero daba clases de física. Era catedrático de instituto. Institutos. Él fue uno de los impulsores del MUDIC, el padre del MUDIC, como se le conoce. Otra persona entregada a la divulgación, entregada a que la gente aprendiera ciencia, ¿ves? Estábamos hablando de historia, ahora pasamos a la ciencia, a las ciencias, en este caso, química, física, que era su campo. Yo tengo una anécdota con Jesús Carnicer que la voy a contar, Cuéntala, porque porque hicimos un programa en el MUDIC, allí en el museo. sí, en el museo. Y entrevisté a una excursión que había allí, visitando el museo, pues lo típico, a los profesores. No recuerdo de dónde era el instituto. Me suena Pilar de la Horadada, pero no estoy seguro. Alumnos de secundaria, allí visitando el museo, y un profesor. Lo senté también allí. Venga, ¿quiere que le haga una entrevista con motivo de su visita que estamos haciendo aquí el programa? Sí, tal. Bueno, el profesor empezó a decir que estaba harto de los alumnos. Que el sistema como que se estaba yendo al garete. Que hoy en día los padres de alumnos de secundaria no nos preocupábamos. Que los alumnos pasaban de todo. Bueno, hizo un cuadro que cuando acabó... Las personas negativas son tóxicas, es que es una persona así no se puede tener en ningún lado. Me dijo Jesús Carnicer, vaya disgusto tengo, Alfonso. Yo, ¿por qué? Por esta persona que has entrevistado. Le digo, hombre, Jesús, yo también reconozco que hay profesores de instituto que lo pasan mal porque como te toque una clase difícil en un instituto, pues eso tiene que ser muy complicado. Y me dice, Alfonso, conflictividad en las clases, la que yo tenía en los años 80, en primero y segundo de BUP, en los institutos que he estado, eso sí que era conflictividad social. Yo he tenido que pasar de todo y he visto casi de todo en una clase de instituto en los años 80. Y yo me las ingeniaba para reconducir la clase, Claro. reconducir a los alumnos, que aprendieran, saber llevarlos. Eso era conflictividad social. Hoy en día, comparado con lo que había en los 80, son balsas de aceite las clases. Y esta reflexión me hacía Jesús Carnicer en ese momento, creo que también refleja que al final nunca hubo un momento fácil. Esto de los que son pesimistas del presente,
que echen un poquito la vista atrás, que de lo malo nos olvidamos muy rápido. Claro, sí que en todas las etapas ha habido En todas cosas. las etapas han habido momentos complicados. Yo he y pasado dificultades. también en mi trabajo muchísimo y mi vocación no la he perdido nunca por eso. Y todo negativo tampoco ha sido siempre, ¿eh? Es que solo resaltar lo negativo no es Claro, así, también claro. ha habido cosas buenas. Y la vocación... Depende mucho del profesor, ¿eh? Totalmente. Muchísimo. Ya puedes tener los principales, no sé, malísimos en el futuro y gente mala, que tú los puedes hacer buenos. Tú puedes reconducir a esa gente si tú quieres. Ana y te María pones en Lucas, su lugar. Un placer, como siempre. Hasta la semana que viene. Igualmente, buena semana.